insolentes o determinados. Cuando pensé en este título, lo pensé en primera persona. No estoy hablando del vecino de enfrente, no estoy hablando de gente extraña, de gente lejana, estoy hablando de nosotros. Y yo te voy a invitar a que te puedas colocar en uno de estos dos niveles. Si bien el título en pantalla parece insolente, a lo mejor le faltó espacio para la segunda palabra, pero insolentes o determinados. Y para esto vamos a ver a tres personas, a tres hombres, en este caso, de la Biblia. Sus historias están relatadas en la Biblia. Dos de ellos son del Antiguo Testamento, uno de ellos es del Nuevo Testamento. Así que vamos a tener un surtido de hombres que hoy los vamos a usar como modelo. Lo otro que quiero decirles es que estos hombres no son ilustres, de alguna manera no tienen una vida enteramente prolija, no tienen una vida, digamos, que uno puede decir es intachable. Ellos nos van a hablar incluso hasta de su fracaso. O sea, hoy nos van a enseñar desde el fracaso algunos de ellos. Y vamos a ver cómo se colocan en insolente o determinado. Y esa elección es crucial para tener una experiencia profunda y significativa con Dios. Vamos al primero. Invito a abrir las Biblias en Génesis capítulo 32, verso 22 al 30. En esos versos se relata la historia o parte de la historia de Jacob. Cuando yo dije no traje a ilustres, yo hoy le traigo al rey de los engañadores, Jacob. Era un virtuoso para engañar, para estafar, para ventajear. Y sin embargo está en las Escrituras, está en la palabra de Dios. Y dice así que aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y sus 2 esclavas y sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Siguiente. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones al otro lado del río, quedándose solo de este otro lado. Y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, o sea, en la articulación coxofemoral. El ensamble del fémur con la cadera. Y dice que tocó esa coyuntura y hasta se le dislocó mientras luchaban. Siguiente. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, le respondió Jacob. Siguiente. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y finalmente el 30, Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob venía de una historia gris, de una historia de aciertos y derrotas, de una historia de engañar y ser engañado. Pero el engaño mayor que en este momento a él lo martirizaba, lo mortificaba, era que un día había engañado a su hermano Esaú, el primogénito, y le robó la primogenitura. No tengo tiempo hoy de hablar del valor de la primogenitura, pero lo cierto es que él hizo un ardid en que engañó a su padre, que estaba medio ciego, para que lo bendijera a él con la bendición del primogénito. Se quedó con la bendición ajena, se robó la bendición ajena.
Y en aquel tiempo, en Medio Oriente, y aún hoy, es de suma importancia este traspaso de bendición de padre a hijo primogénito y así sucesivamente. Entonces él volvía a la tierra donde estaba Esaú, su hermano, que no se había olvidado de este tránsfuga que era su hermano. Por su lado, Esaú había guardado un rencor profundo, un desprecio profundo por el engaño de su hermano. Por tiempo él albergaba el deseo, el ánimo de la venganza. Y Jacob volvía a la tierra donde se iba a encontrar cara a cara con el hermano al que él había estafado. Y entonces él está en este pasaje, primero armando toda una estrategia, iba a hacer pasar sus esposas. Recuerden que en la antigüedad existía la poligamia, así que tenía sus esposas, tenía sus siervos, tenía sus hijos, tenía sus animales, así que los iba pasando por tandas. Él tenía armado de darle un regalo a su hermano, a ver si con los regalos podía mitigar el odio y tranquilizarlo y que pasara la amenaza. Y ahí él había armado toda su estrategia y de pronto viene esta noche donde él hace pasar a toda su familia y todos sus bienes del otro lado del río y él se queda solo. Y a mí me parece que en la soledad de esa noche, sin haber nadie más, estando absolutamente solo, yo creo que él empezó a pasar la película de su pasado, la película de su engaño. Y el pasado se le vino encima. Y el pasado se levantó como un poderoso gigante delante de él. Y ese pasado no lo podía revertir, ese pasado no lo podía cambiar. Ese pasado estaba de pie delante de sus ojos. Y ese pasado no le permitía vislumbrar el futuro. No había futuro porque ese pasado era la amenaza sobre su vida. Y yo quiero detenerme un instante en este punto. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando primero en mi vida y después seguramente que por transferencia en la vida de ustedes. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones en nuestro pasado que nos pesan? Situaciones de nuestro pasado que reiterativamente nos vienen al presente, a nuestra mente. Y ojalá pudiéramos tener esas gomas de borrar como cuando éramos niños y que íbamos al colegio y si hacíamos mal el deber lo borrábamos. Qué lindo hubiera sido tener una goma de borrar que nos borre el pasado. Que nos borre el fracaso, que nos borre aquella mala decisión que tomamos, que nos borre aquella mala actitud que tuvimos, que nos borre aquel pecado que hemos cometido y que nos marca para toda la vida. Y que no lo podemos sacar de nuestro recuerdo, de nuestros pensamientos. Y vuelve vez tras vez. Y esto era lo que pasaba con Jacob. Esta era la historia de Jacob en aquella noche histórica de su vida. Un pasado amenazante. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu historia? Por supuesto que no te voy a pedir que me la cuentes, como yo no te voy a contar la mía. Pero yo sospecho que muchos de los que estamos aquí tenemos actos, decisiones, actitudes de las cuales hoy nos avergonzamos, de las cuales hoy pensamos en ellas y nos traen tristeza y dolor. ¿Cuántas veces hemos maltratado? ¿Cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos defraudado? ¿Cuántas veces hemos guardado el silencio? Y el pasado como una luz viene otra vez sobre nuestras vidas, porque así le estaba pasando a Jacob.
Y de pronto aparece un hombre, la Biblia lo define, el relator de Génesis dijimos que eventualmente podría bien ser Moisés, autor del Pentateuco. De pronto aparece un hombre. Pero cuando usted lea bien el relato, usted se va a dar cuenta que no era cualquier hombre. Que no era el hombre que nosotros estamos acostumbrados a ver, el hombre de carne y hueso, el hombre, digamos, natural. Si bien lo define como hombre, después el relato habla de que era algo más que un hombre. Era algo bastante más que un hombre. Y aquellos que estudian las Escrituras, aquellos teólogos dicen que esta era la segunda persona de la Trinidad, Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Entonces, cobre usted dimensión de lo que era Jacob solo con su pasado y con sus culpas, y de pronto aparece la presencia de Dios en ese lugar y lucha con Jacob. Jacob era tenaz, Jacob era cabeza dura, y muchas veces Dios tiene que tratarnos en la dimensión de cómo somos. Y yo no sé cómo Dios te trata a vos, pero lo va a hacer de la manera que lo entiendas. Hay algunos que hemos vivido durante toda la vida ufanándonos de que nosotros somos los mejores, que nadie nos puede enseñar nada y que nadie tiene nada para decirnos porque nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Cómo te crees que va a tratarte Dios? Y seguramente te va a confrontar y va a luchar contigo. Y si eres tenaz, Dios es más. Y si eres cabeza dura, Dios se va a empeñar. Y si te cuesta aprender, Dios te lo va a repetir 100 veces. Pero vas a terminar entendiendo que Dios te está hablando y que Dios finalmente va a tener el predominio. En esa lucha pareciera que Dios pierde y Jacob gana. ¿Y saben lo que Jacob ganó? Se ganó la bendición. Porque la peleó, porque la luchó, porque no se rindió. Porque le dijo, no te voy a dejar ir, no te voy a permitir que te vayas, te voy a agarrar con uñas y dientes hasta que me bendigas. ¿Cuál es su actitud frente a Dios? Permítame que si usted es un pusilánime, una persona que en la primera de cambio se vuelve atrás, créame que usted no es digno del reino. Porque los que obtienen el reino, los que llegan al reino, son los que prevalecen, permanecen, luchan y buscan la bendición de Dios como cosa a la cual aferrarse y no soltarse nunca más. Pelee por la bendición. Pelee por la bendición. No conceda, no retroceda. Pelee por la bendición de Dios. Busque a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus ganas. Por eso que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo. No hay mediocridades para Dios. No hay tibios para Dios. O usted se juega, o usted no recibe. Y Jacob, con todos los errores, con todos los defectos, si hay una virtud que tenía, prevaleció hasta tener la bendición. O si en esta mañana el espíritu de Jacob estaría en todos nosotros, de esta misma intensidad, con esta misma vehemencia, con este mismo deseo de una búsqueda profunda de la presencia de Dios. Jacob tenía en claro algo. Él sabía que todo ojo humano que viera el rostro de Dios moría. Moría. Luego lo vamos a ver también en Moisés, lo mismo. Ellos sabían que si veían a Dios, morían. Pero a pesar del peligro, a pesar de conocer esa verdad, a pesar de que Dios no se manifestaba en forma abierta,
Sin embargo, Jacob dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob representa a los que se ven superados por a los que se ven superados por su pasado, aquellos que el pasado los alcanza, que el pasado se les viene encima. Y en esta mañana el remedio, el medicamento para cancelar el pasado es un encuentro personal con el mismo Cristo que se encontró Jacob y el cual lo bendijo. Y de esa lucha quedó una marca, rengueó para siempre. Cuando veo a mi señora rengueando, no sé si luchó con un ángel, con Dios, o debe ser con mis ronquidos de noche. Pero allí está. Jacob me merece el mayor de los respetos. Jacob me merece el mayor de los respetos, porque Jacob luchó hasta tener lo que buscaba. ¿Y vos qué buscas? ¿Seguir igual? ¿O realmente tener la bendición del único que bendice? Porque cuando yo tengo la bendición del bendecidor, mi vida cambia. Y en este caso mi pasado se cancela. Siga leyendo en su casa, yo no le voy a contar cómo termina la película. Léalo en su casa o léalo en su Biblia. Y va a ver cómo termina cuando se encuentra con Esaú y lo que pasó. Pero en esa noche hubo un cambio. ¿Y sabe, Peniel, que significa rostro de Dios? Rostro de Dios. Y entonces Jacob le dijo, este lugar donde peleé con Dios, donde me enfrenté con Dios, donde me abrí de corazón delante de Dios, este lugar se va a llamar rostro de Dios porque yo vi a Dios. ¿Estás dispuesto a ver a Dios hoy? ¿Estás dispuesto a que este lugar, en la silla en la que estás sentada, a lo mejor la mires y diga, esta silla se va a llamar Peniel porque yo voy a ver el rostro de Dios en esta mañana? Esta silla en la que estoy sentado será el mudo testigo de mi encuentro con Dios. De alguien que puede decir, como dijo Jacob, yo verdaderamente vi el rostro de Dios. ¿Sabe qué pasó? Le cambió el nombre el Señor. Dijo, no te vas a llamar más Jacob, que significaba engañador. Su nombre lo invitaba a ser lo que era. Por eso qué importantes son, déle importancia al significado de los nombres. No es un tema solamente de los orientales, que en el nombre están diciendo algo de la persona. Les cuento un testimonio muy cortito. Yo tengo un sobrenombre y algunos de los más viejos de la iglesia, a los más nuevos les digo, de pronto van a oír que me llaman de un nombre extraño para ustedes, porque me llaman por mi sobrenombre. Mi sobrenombre fue Yoshi. 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 Fue un día cuando todo esto empezó a molestarme en mi mente y en mi corazón. Digo, ¿qué significará Yoshi? Y entonces, ustedes saben que San Google te resuelve todos los problemas. Pero fui allí y resulta de que no había interpretación posible. Es un nombre sin nombre, es un nombre sin significado. Fue, digamos, un sobrenombre que una tía se le ocurrió ponerme porque yo me llamo igual que mi papá, Eduardo. Y mientras vivía mi papá era difícil llamar Eduardo I, Eduardo II, Eduardo, y bueno, y ahí vieron cómo hay que hacer los malabarismos que hay que hacer cuando el padre y la madre. Por favor, no le ponga a su hijo, a su nieto el mismo nombre del abuelo o del padre, trate de evitarlo. Pero mi nombre no significaba nada. Y durante mucho tiempo viví sin significado yo también, sin propósito. Y entonces, un día fui a googlear lo que era Eduardo, el nombre Eduardo, y el nombre Eduardo, creo que mis viejos ni sabían de qué significaba, pero parece ser que hay una conexión entre el nombre y aunque no lo sepa el padre o la madre, algo tienen para decir. Y dice,
cuidador de tesoros, significa Eduardo. Y yo me puse a pensar, Dios me llamó al pastorado, Dios me llamó a trabajar con tesoros, que son ustedes, a pastorear personas que son los tesoros de Dios, por los cuales Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Miren si no es tesoro. Y ahí empecé a gozarme y a decir, claro, este es mi nombre. Este es lo que yo soy. Y entonces el Señor le dijo, no te vas a llamar más Jacob, que significa engañador. Ahora te vas a llamar Israel. Y Israel significa el que luchó con Dios. El que se enfrentó a Dios, el que vio a Dios cara a cara. Israel. Yo no sé si usted necesita un cambio de nombre. Usted me va a matar, es decir, ahora vengo a mi casa y le voy a decir a mi esposa, no me llames más de esta manera. Pero por favor, si va a cambiar el nombre, no ponga el nombre digamos, el nombre de alguna vedette o de alguna modelo, si es el caso de la mujer. Y por favor, no pongan el nombre de Leonel, porque ya hay uno solo, es Messi. Así que trate de no buscar de que se llame Leonel usted también. Pero el nombre tiene significado. El nombre dice cosas. Y entonces, ¿cómo me llamo? Me llamo Eduardo. Y estoy muy contento de que ese sea mi nombre, porque ese nombre me representa. Segundo ejemplo, yo dije que eran 3, lo tenemos en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23, y es Moisés. Y en Éxodo 33, 18 dice, déjame verte en todo tu esplendor. Es Moisés que le habla a Dios y le dice, déjame ver tu gloria. En otra versión dice, quiero ver tu gloria. Insistió Moisés. Siguiente. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro. ¿Se acuerdan lo que les conté recién? Porque nadie puede verme y seguir con vida. A la flauta. Para un segundito aquí. Dios no es juego. Dios no es juego. Yo no juego con Dios. Y tenemos un Dios reverente y que merece toda reverencia y respeto. Dice, nadie puede verme y seguir con vida. Siguiente versículo. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca. Añadió el Señor, puedes quedarte allí. Siguiente. Cuando yo pase en todo mi esplendor, en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Miren, tremendo es esto. Siguiente. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda. Me podrás ver ya cuando pase. No podrás ver mi rostro, porque mi rostro no lo verás. Siguiente. ¿O es hasta ahí? Sí, hasta ahí, perdón. Aquí lo tenemos a Moisés. Moisés estaba en otro momento clave, así como Jacob estaba en un momento bisagra de su vida, y en ese momento de crisis profunda, busca a Dios y pasa todo lo que ya les he contado, Moisés también. Pero ahora yo quiero hablar a todos los que tienen ministerio en la iglesia, todos los que a lo mejor hace años que están en el Señor. Porque Moisés estaba a cargo del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó en un momento dado? El pueblo de Israel era un pueblo realmente rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo al cual a Moisés le costaba horrores llevarlo a la obediencia a Dios y a Dios también. Yo creo que en un momento dado, en este momento, se juntan Dios y se juntan Moisés y los dos estaban hartos de Israel. Y cada uno expresaba su dolor de alguna manera. Moisés lo que le decía es, escúchame, es tu pueblo, no es el mío. Y me has puesto delante de todos estos desobedientes que no tienen deseo de honrarte, deseo de seguirte, deseo de obedecerte. Hay una queja de parte de Moisés previo a estas palabras. Y a lo mejor en esta mañana estás con queja.
A lo mejor en esta mañana llegaste y estás llegando, o este es un tiempo donde estás mirando y decir, pero ¿cómo me fue en el ministerio? ¿Cómo me fue en el servicio? Y qué duro fue tratar de convencerlos a los demás y tenía una visión y nadie la entendía. Y fui un incomprendido en lo que hacía, realmente estoy cansado, cansada de luchar con gente, de luchar con personas. Ese era el reclamo de Moisés. Y esta gente y estas personas pertenecían al pueblo de Dios. Estoy cansado, estoy harto, estoy desilusionado, estoy bajoneado. Y por allí tantas cosas aparecen en la mente. Me voy a tomar un año sabático. Esa es lo que más escucho como pastor. De pronto, pastor, yo me voy a tomar un año sabático. No saben ni lo que significa el año sabático, pero les cae bien. Es tomarse un año y no hacer nada. Déjeme decirle esto, miren. Si usted está donde está, es donde Dios le puso. Yo no lo llamé. Si tiene quejas, hable con Dios, que es lo que Moisés está diciendo. Hable con Dios. Pero amíguese con Dios y dé gracias a Dios por el lugar que le puso y por hacer lo que hace. Y si usted es fiel en lo que Dios le dio y en lo que Dios le entregó, usted entonces verá la gloria de Dios. Porque el reino de los cielos se establece por obedientes y no por desobedientes. Los obedientes heredan. Y entonces Moisés tenía un listado muy grande de quejas delante de Dios. Pero en medio de todo eso, surge un pedido inusitado, inesperado, de Moisés a Dios. Y le dice, Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y yo creo que Moisés sospechó que ver la gloria de Dios le cambiaba el humor a Moisés. Le cambiaba la expectativa, le cambiaba la visión, le cambiaba la mirada. Ya él no miraba el fracaso de la gente, la dureza de la gente, la desobediencia de la gente. Él ahora quería poner los ojos en la gloria de Dios. Y si usted en esta mañana pone la vista en la gloria de Dios y desea una manifestación profunda de la gloria de Dios en su vida, su expectativa y su dirección va a cambiar. Y yo no tengo ni duda que se va a ir diferente. Se va a ir diferente. Porque los encuentros personales con Dios cambian la vida. Cambian el rumbo. Cambian la dirección. Y el Señor accede al pedido. ¿Insolente o determinado? ¿Sabe que a esta altura del partido, tanto en Jacob como en Moisés, y lo vamos a ver dentro de un instante en el tercero también, muchas veces hubo una pizca de insolencia en ellos? Jacob luchó. Moisés le está pidiendo algo que sabe que era grosso. Y el Señor arma toda una estrategia, arma todo un mecanismo de preservación de la vida de Moisés. Le dice, bueno, Moisés, mira, no lo dicen estas palabras, pero yo lo estoy de alguna manera parafraseando al decirle, Moisés, mira que lo que me pedís es mucho más de lo que yo creía que me ibas a pedir. Pero porque me pedís tener un encuentro con mi gloria, una revelación de mi gloria como nunca nadie o muy pocos han tenido en la historia, yo te lo voy a conceder, porque lo que me pedís, yo no te lo puedo negar. Y no te lo voy a negar. Pero si me ves de frente, morís. Pero te voy a mostrar mis espaldas, mi gloria una vez que pase. Y mi mano va a cubrir, mientras que yo estoy pasando, va a cubrir tus ojos, porque si me ves, no existís. Entonces Dios armó la estrategia, el mecanismo, el protocolo, y lo cuidó, y lo preservó.
y lo puso en la hendidura de una roca, o sea, como en una cueva, algo natural en el cual estaba cobijado Moisés. Y pasó la gloria de Dios y Moisés lo vio. ¿Saben cuál fue el resultado de este encuentro? Cuando volvió al pueblo, Moisés estaba encendido. O sea, tenía una fulguración en su rostro, que los mismos israelitas le pidieron que se cubra porque no podían resistir. La gloria de Dios marca, mi hermano. La gloria de Dios deja huellas, mi hermana. La gloria de Dios te deja marcas indelebles, y alguien que tuvo y estuvo en la presencia de Dios se nota aunque no diga una sola palabra. Y esto es lo que el Señor está buscando en este tiempo, personas que impactemos aún sin decir palabra. Tercer punto, y antes de irme al tercero, simplemente digo que cuando nos vemos superados por las circunstancias, cuando nos vemos superados por el ministerio, por el servicio, por el trabajo, cuando estoy confundido, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mi tarea, no sé qué hacer, tengo un encuentro con la gloria de Dios y se resuelven todos los conflictos. Tenga un encuentro, busque la gloria de Dios a rajatabla. Búsquelo a Dios, lo voy a decir de esta manera, búsquelo a Dios hasta debajo de las baldosas. Pero cuando lo encuentre, su vida ya no seguirá siendo la misma. Usted pasa a ser un determinado. Usted pasa a ser un hambriento. Usted pasa a ser una persona definida, con propósito. Eso es lo que ocurre en la presencia de Dios. Último, lo vamos a ver en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. ¿Y saben quién es? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Pedro. El inefable Pedro. No puede faltar Pedro. Pedro siempre va a estar, porque Pedro es Pedro. ¿Cuántas macanas se mandó Pedro? Pero Pedro era de los cercanos de Jesús. Pedro era de los íntimos, del círculo rojo de Jesús, para usarle un término político. Olvídense, vamos a decir el círculo verde. Pero era el grupo más íntimo de Jesús, junto con Jacobo y con Juan. Y mire que se mandó macanas, Pedro, negó a Jesús. Cuando Jesús murió, se desarmó, cayó en su fe, decayó. En fin, tantas macanas hizo Pedro. Pero Pedro, de pronto viene este episodio y dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Estaban navegando los discípulos, era de noche cerrada, y de pronto Jesús se retrasó, quedó orando, y después fue caminando sobre el agua a la barca. O sea, algo absolutamente sobrenatural. Cuando los discípulos lo vieron, hay una figura, es un fantasma, estaban gritando desesperados, creyendo que era un ánima que andaba sobre el agua. Y Jesús se identifica. No tengan miedo, dice, soy yo. Soy yo. Y aquí aparece Pedro, el inefable Pedro. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre el agua como estás vos caminando también. Siguiente. Mire, cuando digo 3 cambia. Bueno, no, ya cambió. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! Pedro caminando sobre el agua. Yo me imagino a Pedro. Pedro estaría más contento que perro con 2 colas.
estaría enloquecido en ese momento. Y yo caminando. Aparte era pescador, él sabía de las leyes naturales, las leyes de la física, que un objeto pesado se va a hundir en el agua. Y de pronto estaba desafiando las leyes naturales porque entró en la ley sobrenatural. Y yo creo que habrá mirado para los discípulos también diciendo, papá, acá estoy yo, caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Claro, sacó los ojos de Jesús. Siguiente. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Y entonces gritó, Jesús, Señor, sálvame. Siguiente y último, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Los otros 11 que estaban arriba de la barca fueron como el mate cocido, no hicieron ni bien ni mal. Pero Pedro se jugó, a pesar del fracaso. A pesar de que empezó bien y terminó mal. Pero esa lección no se lo olvidó en su vida. Las palabras de Jesús retumbaron hasta el último día de su vida. ¿Sabe cómo terminó Pedro? Crucificado cabeza abajo, porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Él murió clavado en una cruz, cabeza arriba. Yo no merezco eso. Ese Jesús que le tendió la mano fue el Jesús por el que él dio la vida. El que le tendió la mano le compró el corazón. Y Pedro tuvo muchos defectos. Impulsivo, arrebatado. Muchas veces habló de más. Pero Pedro tenía un corazón para Dios. Y así termina su historia, pero lo que yo quiero hoy decirles es, cuando necesitamos que Dios nos dé pruebas de que Él está cerca nuestro, que no es un fantasma o que no es solo una ilusión, necesitamos ver al Jesús que vio Pedro. Todos los demás gritaron, es un fantasma. Pedro no dijo eso, Pedro le dijo, Señor, Señor, Señor. Y al Señor no se le dice Señor a cualquiera en aquel tiempo, era solamente en nombre de Dios. Le dijo, Señor, yo quiero ir caminando hacia donde vos estás. ¿No has sentido a veces que el Señor es un fantasma en tu vida? ¿No ha habido momentos en los cuales Dios guardó silencio frente a un pedido tuyo, un clamor tuyo, y entonces dijiste, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios, en este momento que te necesito, en este momento de la enfermedad, en este momento de las pérdidas? ¿Dónde estás, Dios? Y más de alguna vez, a lo mejor hemos dicho, Jesús fue un fantasma en mi vida. Jesús fue una ilusión pasajera nada más en mi vida. Pero Pedro nos enseña que Jesús no es ni un fantasma ni una ilusión. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y a lo mejor este es un tiempo que te has acercado en esta mañana sintiéndote vacío, sintiéndote distante, buscando al Señor en distintos modos y andares de tu vida. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y el Señor te dice, no temas. No temas. A Josué le dijo, cuando lo llama y lo levanta, dice, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con él,
voy a estar con vos también. Y el que tenga oídos para oír, oiga en esta mañana. El que tenga oídos para oír, oiga. Jacob es cuando tu pasado te condena. Cuando tu pasado se levanta, inexorable e implacable. Pero que en esta mañana tu encuentro con el Señor y con la gloria de Dios te declaren victorioso sobre el pecado, sobre el fracaso y sobre la culpa. Tal vez eres un Moisés que cuando nos vemos superados por las circunstancias, nos vemos acorralados por los problemas, no sabemos qué hacer. Y lo que va a cambiar nuestra perspectiva es: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Y después déjelo a Dios que arme el protocolo. Déjelo que Dios conduzca después. No maneje usted. No maneje usted, déjelo a Dios conducirlo. Llevarlo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay una dimensión que todos o la mayoría desconocemos, y es que hay una vida diferente a la que vivo. Existe una vida diferente a la que vivo, y esa vida está escondida en la gloria de Dios. Y cuando descubro su gloria, descubro la vida. O Pedro, cuando estamos en los momentos cruciales, donde a veces dudamos si Jesús está allí, si Jesús está acá, podamos decirle: Señor, llámame para ir a donde vos estás. Yo quiero ir sobre las aguas. Yo quiero caminar sobre las aguas. Pensá en el desafío futuro más cercano que tenés delante de tu vida. Pensá cuál es ese objetivo que querés lograr y que no has podido todavía. De eso que en el silencio le decís: Señor, si me dieras esto que te pido, yo te prometo darte. Y a veces hacemos promesas que después ni nos acordamos. Pero qué lindo que en esta mañana, podamos, como alguno de estos tres, o como los tres, podamos tener un encuentro con la presencia y la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que cierres los ojos un instante. Yo sé que voy a reventar a los que están tomando mate, porque les voy a pedir que por un instante no tomen mate. Abel, déjamelo para mí después. Pero, ¿por qué quiero pedirle esto? Porque quiero pedirle que por un instante le dedique al Señor una oración sentida, una oración profunda, una oración sincera, desde lo profundo de su corazón, y le diga: Señor, quiero ver tu gloria, porque sé que si la veo, sé que si tengo un encuentro con tu presencia, una revelación fresca de tu presencia, mi vida va a cambiar. Le voy a decir un secreto. Su felicidad no está en que cambien la gente de su alrededor. La felicidad genuina y persistente es cuando usted cambia. Cambia usted y lo demás cambiará a su momento, a su tiempo. Pero si usted cambia, todo cambia. Si usted cambia, si usted es traspasado por la gloria de Dios, su perspectiva cambia. Su modo de pensar cambia. Sus sentimientos cambian. Un encuentro con su gloria, un encuentro con su presencia.